adoramos, Señor, te adoramos. Dile, Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Dile, moldéame a tu imagen, Señor. Dile, moldéame a tu imagen. Aleluya. Oh, levanta tu espíritu, tu alma y adora. Aleluya. Entra en esa dimensión, conéctate, enchúfate ahí. Adoremos a Dios el tiempo que vamos a estar aquí. Dale una adoración de calidad al Señor. Ten una calidad en esta hora de adoración para Él. Aleluya. Oh, te adoramos, Rey. Aleluya. Jesús, aleluya. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Lo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, di conmigo, si tan solo, Señor, si tan solo pudieras, Señor amado. Dile, quiero tocar allí tu presencia, Señor. Quiero tocar allí, Señor, aleluya. Quiero tocar el borde de tus vestiduras con mi fe, con la fe tuya en esta noche, aleluya. Oh, santo, santo, aleluya. Adoremos al Rey, aleluya. Santo tú eres, Señor, aleluya. Dilo, si tan solo tocar el borde de su manto. Dilo, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo libre sería. Lo sé. Di conmigo, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Dilo. Yo sé que delante de ti
necesitamos un toque, Señor. Solo un toque de tu presencia, Señor. Dios está en este lugar. El Señor está en este lugar. Vamos, esas palmas arriba. Pero canta con ese gozo, aleluya. Con el gozo que Él te libertó, aleluya. Vamos, esas palmas arriba, a ver. Yo creo que no tienen artritis, no le duelen los brazos, ¿verdad? Está en este lugar. El Señor, aleluya, está en este lugar. Señor, decláralo con tu boca, vamos. Vamos, abre esa boca y habla. El Señor. Escucha el teclado para que no vaya por ahí, por acá. Mira. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, aleluya. Vamos, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar. Dilo conmigo, para sanar. Vamos, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar. Dilo conmigo, para sanar, vamos. Para luchar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar. Porque grande es el Señor, a ver. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. Díselo. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor. Grande es el Señor y para siempre su... Y dice el ejército. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército. Vamos. De Dios marchando, Contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Aplaude a Cristo, amén. este tema. Estamos hablando de las armaduras espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Y vamos a buscar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas de ¿quién? ¿Quién es el que acecha las vidas de los hombres? Dios. ¿Ah? ¿Quién es el que acecha la vida de las personas para enseñarle algo con una enfermedad? ¿Quién es el que acecha la vida de los hombres llevándolo a la ruina para enseñarle algo, para enseñarle alguna cosa? Es Satanás, no es Dios. Dice: porque no tenemos lucha, diga, no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice: por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Dice pues el 14, está firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahora yo les he enseñado a ustedes cómo se escudriña la palabra. ¿Cuántos pueden decir amén?
significa que lo que estamos leyendo en la carta de Efesios, Efesios tiene que responder, el apóstol Pablo debe de venir explicando qué son estas cosas de gobernadores, de huestes espirituales de maldad, de estas armas espirituales. Y cuando nosotros escudriñamos bien las escrituras, nos podemos dar cuenta que entonces el apóstol Pablo al final viene dando como un resumen de lo que ya ha dicho en los primeros capítulos, capítulo 1 en adelante. Y por eso vamos a ver qué venía hablando Pablo con respecto a lo que dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ver qué quería decir Pablo con eso, porque esto es importante. Está pues firmes, ceñidos vosotros vuestros lomos, diga, con la verdad. Vamos a buscar entonces allí mismo en Efesios capítulo 1. Vamos a ver que Pablo estaba hablando, que es eso de vestido con la verdad. Efesios 1, verso 13. Mire cómo estamos, para que aprenda usted a investigar. No podemos sacar un versículo de contexto, sino que tenemos que ver que si ese versículo está allí es porque en todo lo que venimos hablando, todo el contexto de Efesios tiene que hablar de lo que se está diciendo allí. ¿Me está entendiendo? Entonces el capítulo 13, recuerde que el capítulo 6, verso creo que 14, dice: vestidos, ceñidos vuestros lomos, diga, con la verdad. Ahora vamos a ver qué quería decir Pablo con que ceñirse. Ceñirse es apretarse, ponerse un cinturón, ceñirse vuestros lomos con la verdad. Vamos a ver qué quería decir Pablo con él. Dice Efesios 1:13, dice: en él, en Cristo. Cuando dice en él, con un acento en la E, pronombre personal, dice en él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de qué. Entonces aquí nos va dando luces de lo que quiere decir allá, vestido con la qué, con el cinto de la verdad. Dice, habiendo, diga, oído la palabra de verdad. ¿Cómo te vas a cubrir tus fuerzas? Diga, oyendo la palabra de verdad. Y ahora vamos a ver, porque ahí el apóstol Pablo explica cuál es la palabra de verdad. Y dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Vístete con la palabra de verdad que te hablé, que te prediqué. ¿Y cuál es esa palabra de verdad que te prediqué, Efesios? La palabra que Pablo le predicaba a los efesios era el evangelio de la buena noticia de la salvación. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche, Pablo estaba dando, mire, un evangelio significa ¿qué? Por eso es que imagínense cómo salgo yo de hablar del evangelio, si el evangelio es todo. Nos dice que tenemos que vestirnos, y escuche, dice, con la palabra que has oído de verdad. ¿Cuál es la palabra que ellos habían oído? La palabra que predicaba el apóstol. ¿Cuál es la palabra que usted está oyendo desde que yo llegué aquí? El evangelio. Entonces usted tiene que, sus fuerzas tiene que estar enfocada en la palabra que usted está aprendiendo aquí. Por eso es que el Señor no me deja salir. Tengo 2 años predicando las cosas del evangelio. Pero el Señor lo que quiere es que tú aprendas a vestirte, a tomar esa palabra. Esta es mía, no la voy a dejar salir, y con ella me revisto, con ella. Esa palabra es la que me tiene que fortalecer a mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el apóstol dice, entonces dice el apóstol, en él también vosotros, habiendo oído, diga, oído la palabra de verdad. ¿Y cuál era esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Ya ahora no se habla tanto de salvación. ¿Por qué? Porque ya estamos más que claros que la salvación es Cristo. En esos tiempos, en los tiempos de Pablo, Pablo les hablaba de la buena noticia de la salvación, porque ellos decían, pero ¿de qué vamos a ser salvos? Ellos creían, ¿salvos de qué?
Si ellos se creían libres. Y Pablo dice, ustedes no son libres nada, ustedes son esclavos del pecado. Entonces Pablo tenía que predicarles, de decirle, epa, ustedes no son ningunos libres, ustedes son esclavos del pecado. Por lo tanto, les conviene que crean a mi evangelio, al evangelio que es la buena noticia de que en Cristo es la única manera de que ustedes puedan ser salvos. Entonces, escuche lo que es evangelio. El evangelio es la buena noticia que Dios revela al siervo de Dios para predicarlo al pueblo. Porque ¿qué dice Pablo? Pablo dice, la palabra que oíste, diga que oíste, esto es muy importante. Y por eso dice que, más adelante vamos a ver, si no da tiempo, dice que esa palabra, dice, fundamentado en la palabra de los apóstoles y profetas. Esto es importante. Esto es muy importante porque dice que el evangelio era una cosa que estaba oculta y que Dios se la dio a conocer a sus siervos, los apóstoles y los profetas. Es importante esto, hermano. Porque lo que Pablo está diciendo ahí, epa, ustedes tienen que tomar fuerzas, tienen que agarrar fuerza de la palabra que ustedes están oyendo, que se está predicando. ¿Me está entendiendo? Este evangelio que estamos predicando aquí, y no quiero decir con eso a menospreciar las otras iglesias, porque Dios quiere, por lo menos en esta iglesia, Dios quiere en esta iglesia que la gente entienda bien que el evangelio es la única salvación de nuestras vidas. En otras iglesias quizás no se hable mucho del evangelio porque ellos están claros y conscientes de lo que es el evangelio. Entonces el pastor de pronto predicará sobre otro tema que le falta a esa iglesia. No sé si me están entendiendo. Pero ese es el evangelio que Dios puso en esa iglesia. ¿Para qué? Para edificación, dice, para edificación. Pero el evangelio que Dios ha traído, mientras este pastor esté aquí, es que se reconozca la diferencia de lo que es el evangelio. Y es por eso que este evangelio que Dios ha traído a esta iglesia es un evangelio que dice, que la palabra de Dios dice que el evangelio son buenas nuevas, dice noticias nuevas. Noticias buenas y nuevas. ¿Y qué es lo que hemos traído? Ustedes se han dado cuenta que les quiero decir algo que yo, honestamente hablando, puedo contar con los dedos de la mano las personas que predican, los ministros que predican el evangelio. Son muy pocos. Muy pocos. Porque predicar el evangelio no es decir Dios, Jesús, Jehová. Eso no es predicar el evangelio. Nombrar los nombres de Dios, Jesús, Jehová, no. Para que sea evangelio, diga, tiene que ser oído. Y tiene que ser una buena noticia, además de buena, tiene que ser nueva. Si la cosa no es nueva, no es buena noticia, no es evangelio. Porque la Biblia dice que el evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿Me está entendiendo? Mire lo que es evangelio. Buenas que noticias, pero además de que son buenas noticias, tienen que ser nuevas. Y además de que tienen que ser nuevas, tienen que ser para salvación. No pueden ser para perdición. Por lo tanto, una palabra que tú oigas, que te sientas condenado, que te sientas que Dios te va a castigar, de una palabra que tú oigas que te sientas que Dios te va a meter en este proceso, esa palabra que te da temor, eso no es evangelio, porque eso no es salvación, eso es temor. ¿Me está entendiendo? Y lamentablemente el 90% de lo que se predica en las redes sociales es palabra de temor. No es evangelio. Por lo tanto, dice la Biblia que lo único que puede producir fe en nuestras vidas es el evangelio. No hay otra palabra. Y cuando entonces el apóstol dice, vestido con el cinto de la verdad, está hablando que hay que vestirse, que hay que tomar las fuerzas con la palabra de verdad. El evangelio que Dios puso en la boca del ministro. En el tiempo de Pablo era la salvación. ¿Me está entendiendo? En el tiempo de Pablo era la salvación porque
los apóstoles tenían que esforzarse. ¿En qué tenían que esforzarse los apóstoles? En que la gente reconociera que Cristo era Dios. Porque, ¿por qué matan a Jesús? Porque no reconocen que Cristo era Dios. ¿Me están entendiendo? A Jesús lo matan porque dicen, ¿quién es este blasfemo que se cree Dios? Por eso lo matan. Entonces los apóstoles se tienen que tomar el nombre de Jesús para hacerlo implantar y la gente reconozca que Jesucristo es Dios en ese tiempo. No sé si me está entendiendo. Por eso entonces el evangelio que predicaban ellos ahí. Entonces, pero en los países occidentales donde nosotros creemos que Cristo es Dios, ya no hace falta decirle a la gente que Cristo es Dios, porque la gente sabe que Cristo es Dios. Por lo tanto, la buena noticia que Dios tiene para la iglesia en este tiempo es decirle, epa, ya ustedes saben que Cristo es Dios, pero lo que la gente no sabe es que el evangelio es el único poder de Dios para salvación. ¿Por qué la gente no cree y no sabe y no cree que el evangelio es el único poder de Dios para salvación? Bueno, porque si creyeran esto tuviera full. ¿Verdad? Así en los tiempos de Jesucristo, la gente no creía que Cristo era Dios. Y los apóstoles, los predicadores se esforzaban de hacer entenderle a la gente que Cristo era Dios. Y lo lograron, lo lograron. Por lo menos, como le digo, en el ambiente, en los países occidentales se logró. Pero, hoy en día, el énfasis, los ministros, tenemos que enfocarnos no en predicar que Cristo es Dios. Ya nosotros sabemos. Usted le pregunta al político, ¿Cristo es Dios? Claro. Le pregunta al brujo, ¿Cristo es Dios? Sí, Cristo es Dios. Le pregunta a cualquier cosa, a los brujos, a lo que sea, le pregunta, ¿Cristo es Dios? Claro que Cristo es Dios. No le va a decir que no. Pero dígale, ¿usted cree que el evangelio es la salvación? Bueno, los evangélicos creen que se van a salvar ellos solos, pero yo creo que eso no es así, porque Dios es Dios de amor. Entonces, ellos no creen en el evangelio. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? ¿Predicar que Cristo es la... No, ahora tenemos que predicar que el evangelio es la salvación. Ese es el énfasis de hoy en día. No decir que Cristo es Dios, ya todo el mundo sabe que Cristo es Dios. Ahora la gente lo que no cree es que el evangelio es el único camino de salvación para el ser humano. Eso no lo cree, porque si lo creyera ya esto estuviera full, hermano. Y las iglesias evangélicas estuvieran full. Entonces nos toca a nosotros dar la batalla de hacerle entender a la gente, y por eso es que dice la Biblia, los milagros confirman esta palabra, este evangelio, esta buena noticia, de decirle a la gente, epa, Jesucristo se fue, ese cuerpo de Jesucristo está en el cielo, pero Él dejó el único camino de redención para el ser humano, es el evangelio. Y entonces cuando nosotros predicamos que el evangelio es el único camino para que la gente sea salva, Dios está comprometido en su palabra a demostrar eso que estás predicando con prodigios y señales. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿O porque usted cree que lo que Dios está haciendo milagros en este lugar? Porque Dios está demostrándole a ustedes, a mí ya me lo demostró. No tiene por qué seguirme lo demostrando. Yo sé que eso es así. Pero está demostrando a mucha gente aquí que lo que se está predicando es evangelio. Y como se está predicando el evangelio, Dios viene y dice, voy a confirmar la palabra de ese pastorcito con prodigios y milagros, y comienza a hacer sanidades, y comienza a libertar, y comienza a hacer grandes maravillas. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sin mucho esfuerzo, sin poner la mano, sin orar por nadie, simplemente predicar el evangelio. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, lo que Cristo te mandó a hacer, entonces verás que los prodigios y los milagros no es que tú eres algo, la gente cree porque, mire, ya yo sé cómo se mueve la mano. ¿Cómo hago yo mover la mano de Dios predicando el evangelio? Predicando el evangelio la gente se sana. Predicando el evangelio la gente sale de la ruina. Predicando el evangelio las familias son restauradas. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 4 para que le estoy explicando que allí mismo en la palabra está precisamente la interpretación. La misma palabra se interpreta ella misma. Efesios capítulo 4 verso 15.
Dice así: sino que siguiendo la verdad, diga la verdad, es decir, que después que la oyes, esta verdad que te estoy hablando, tienes que seguirla. Te estoy enseñando cómo hay que ponerse el cinto de la verdad. Allí está. Diga, primero oírla, el evangelio, y después seguir esa palabra. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Vamos a pasar al verso 21. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, por él enseñados, conforme a la verdad que está en ¿dónde? En Jesús. Es decir, que el evangelio está en Jesús. Jesús y el evangelio son una misma cosa. Gloria a Dios. Vamos otra vez a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 14. Entonces ya hemos hablado, está firme, ceñido. Me quise detener aquí con la verdad para que usted en su casa vaya también a averiguar lo de la justicia, que allí en Efesios, en los versículos anteriores, habla de la justicia. Y la justicia es todo lo que nosotros podemos dar. Todo lo que podemos dar. Podemos dar amor, podemos dar ofrenda, podemos dar gracias, podemos dar alegría. Es todo lo bueno que tú puedas dar. Eso es la justicia. Y allí, por lo menos en el capítulo 5, se va a dar cuenta lo que es caminar en justicia. No lo voy a leer, pero para que le estoy dando este ejemplo, para que usted mismo allí, en esa misma carta de Efesios, le explica claramente lo que significa caminar en justicia y lo que significa vestirse con la coraza de justicia. Y seguimos adelante. Seguimos adelante. Dice, verso 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio, diga del evangelio de la paz. Vamos a ver qué quiso decir Jesús, apóstol Pablo West. Y calzado los pies, el verso 15, con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a buscar allí mismo en Efesios, Efesios 2, verso 12. Vamos a ver qué quiso decir con el evangelio, que eso de que ponerme los calzados del evangelio de la paz. Efesios 2, 12. Efesios 2, 12. ¿Lo tienen allí? Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Mire lo que significa el evangelio de la paz. En aquel tiempo, cuando andábamos en pecado, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuche lo que significa es paz. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Diga, ahora estoy cerca. Verso 14. Porque en Él, en Jesús, porque Él, Jesús, es nuestra ¿qué? Y está diciendo que el evangelio, ponémonos el calzado de la paz. Jesús es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17. Y vino y anunció que las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Entonces miren que el evangelio son palabras. Recuerden que leímos adelante que Pablo decía el evangelio de la salvación. ¿Me está entendiendo? Ahora dice el evangelio de la paz. ¿Ven? El evangelio son diferentes palabras que están dirigidas a diferentes áreas de nuestra vida para bendecir. En el capítulo dice el evangelio de la salvación. Pero ahora aquí dice el evangelio de ¿qué? De la paz. ¿Y qué significa que nos tenemos que poner los calzados con el evangelio de la paz? Esto es lo que significa.
significa que anteriormente nosotros éramos enemigos de Dios. Antes de ser cristianos éramos enemigos de Dios. Por eso nada podía salirnos bien. Por eso estábamos destinados al fracaso, a la muerte, a la enfermedad y a la destrucción. El diablo nos jalaba el pelo, nos jalaba las uñas, nos jalaba la lengua, y no podíamos hacer nada. Estábamos sin Dios. Pero la buena noticia en Cristo, todo eso es en Cristo, porque Cristo es la buena noticia, Él es el Evangelio, Cristo es el Evangelio. La buena noticia es que Cristo nos dio paz con Dios. Es decir, no, ay Dios mío, Señor, esto es Evangelio, yo voy a salir brincando de aquí. Dios, Jesucristo, nos hizo entrar en paz con Dios. Amén. Ya no te tienes que preocupar que te va a enfermar para enseñarte algo. Porque Jesús te hizo entrar en paz con Dios. Se fija que lo que se está predicando por ahí es una cosa rara, menos es Evangelio. Dios te va a enfermar, Dios te va a quitar los hijos, te va a dar una úlcera, te va a dar porque Dios te va a llevar a la cama. Eso no es Evangelio. Evangelio dice que Jesús, escuche, Jesús, ¿qué hizo? Nos puso en paz con el Padre por medio de su sangre. Amén, gloria a Dios. Ya Dios no te tiene rabia. Dice, el año agradable, me mandó a predicar el año agradable, Dios, es decir, el año de que Dios está de buena con nosotros. Dios no te tiene un palo en la cabeza para darte. ¿Me están entendiendo? Porque es que ya Jesús hizo la paz de Dios con nosotros. No te tienes que preocupar que, ay, ¿será que yo iré a llegar a los 50 años? Porque se dice, ay Dios mío, ¿será que es la voluntad de Dios? Dios quiere que vivas 50, 100, 200, hasta los tiempos que puedas vivir. Porque es que ya Jesús te hizo la paz con Dios. Ya tú no tienes que preocuparte. Dios me va a enfermar para enseñarme algo. Dios me va a poner pobre para hacerme entender, para saber lo que hay en mi corazón. Qué cosa tan loca. Porque como en el Antiguo Testamento dice, porque es para ver qué había en tu corazón. Pero lo que no sabes es que el Evangelio es buena noticia. El Evangelio no es lo viejo. El Evangelio es lo nuevo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, el Evangelio de la paz te dice, epa, muévete con libertad. ¿Sabe qué dice? Cálzate con el apresto del Evangelio. ¿Sabe que son unas botas guerreras? El ejército se pone unas botas gruesas hasta aquí. ¿Qué hace? Que con esas botas usted puede pasar por donde hay, ¿qué? Vidrios, donde hay culebras, donde hay clavos. Nada puede detener a alguien que tenga unas botas de ejército. Amén, gloria a Dios. Es decir, el Evangelio es el que te hace avanzar. Amén, aleluya. El Evangelio es lo que... Si no hay Evangelio en nosotros, no avanzamos. Amén, gloria a Dios. Porque cuando Aleluya. el diablo te ponga unos 4 clavitos, y si no estás calzado con el presto del Evangelio... Aleluya. Ay, Ay. ay, ay, ahí te quedas en el sitio. Amén, No, que no aleluya. podemos llegar a comprar el lote. No podemos hacer la iglesia de 2 pisos porque... ¡Ay! ¡Ay! Pero como tenemos el Evangelio, oye, para comprar el lote son 20 millones. Hay clavos, hay vidrio. Ay, póngase el Evangelio de la paz, de la fe en el Evangelio. Pero la Biblia dice que todo lo que pida creyendo yo lo voy a hacer. Así que allá voy yo, te pasa por arriba los vidrios. Y no se detiene, sino que avanza. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. El Evangelio es lo único que te hace caminar en tiempos difíciles y en tiempos no difíciles también. El Evangelio es lo único que nos pone a avanzar, hermanos. Si no tenemos las botas del Evangelio, ¿y cuál es el Evangelio? Las palabras que estás oyendo. ¿Me estás entendiendo? Por eso es tan importante de saber escuchar el Evangelio.
Porque si estás escuchando una cosa que no es evangelio, lo que te da es temor cuando te mueves. Hermano, yo tengo aquí en la casa un ranchito que se está cayendo, pero ay Dios mío, si hacer un cuarto me vale 20 millones, 10 millones, ¿cuándo voy a poder hacer eso? Te aconsejo que te pongas las botas del evangelio. Porque si tienes las botas del evangelio, no te vas a hacer un cuartico, vas a hacer la casa de 2 pisos y demás. Amén, gloria a Dios. Eso, mira lo importante que es el evangelio para la iglesia. Por eso es que Dios mío, sácame, yo quiero salir de predicar el evangelio, pero es que donde me meta me consigo con esta cosa del evangelio, porque es la única bendición que Dios nos dejó para ser bendecidos. Mira, hermano, que la familia, que los hijos, póngase las botas del evangelio. Póngase las botas del evangelio para que usted vea cómo esos hijos se... ¿Cómo se ponen las botas? ¿Sabe cómo me pusieron las botas a mí? Yo era mundialito hace un tiempo y me decía el tío mío, los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, y a partir de hoy vas a tener sueños tremendos, Dios va a tratar contigo. Mire lo que es evangelio, esa palabra es evangelio. Y empecé a soñar que me estaba muriendo, y yo estaba muchachito, de 18 años, 19 años, que me estaba yendo al infierno. El domingo le dije, tío, ¿cuándo vas para la iglesia? El domingo, yo te voy a acompañar, ¿oíste? Y él nomás que se reía. Y cuando el pastor allá en la iglesia dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? El primero que brincó fui yo. ¿Por qué? Porque el evangelio funciona. Este descarriadito que estaba aquí se levantó por una palabra de poder, de evangelio que lanzó mi tío. Amén, aleluya. Por eso es que yo se los digo, ustedes deciden hasta cuándo sus maridos van a estar sin Cristo. Lo deciden ustedes, pero ustedes tienen el evangelio de poder que los trae aquí, ¿ve? Los trae derechito. A los hijos los trae derechito. Porque este evangelio que yo estoy predicando no es cuento ni melodía, es poder de Dios. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios y la pastora. Bendiciones.